estudio de este y que el Espíritu Santo sea el que traiga esa luz y traiga esa revelación para que nuestro hablar sea cada día más conforme a lo que son los propósitos de Dios, ¿no? No el hecho de, como dice el mismo título, ¿no? Hablar nunca es un acto inocente, nunca, por la trascendencia que tiene en el mundo espiritual. Creo que todos hemos tenido vivencias de que nuestras palabras nos han metido en problemas, como también nuestras palabras han abierto, ¿no? Sendas, han abierto camino especial de bendición. Entonces, ese poder precisar mucho más en ese aspecto, poder ser responsables. A través de este estudio lo que vamos a ver es la importancia de la palabra que viene directamente de Dios y también la importancia de la palabra que nosotros hablamos, que nosotros confesamos. Pero primero, lógicamente, la primera parte en este primer capítulo tiene que ver con la dimensión de lo que cuando Dios está hablando. Pero va unido, ¿no? Dios habla, nosotros escuchamos y debemos aprender a hablar con la palabra de Dios. Entonces, son esas partes que son muy, muy esenciales, ¿no? Entonces, para irnos introduciendo, recordar lo que la palabra de Dios también nos está hablando, ¿no? Que es importante conocer a Dios, eh, la naturaleza de Dios, la naturaleza de su palabra. Todos sabemos de que Dios es espíritu y a través de la manifestación de Él, que es lo que vamos a estudiar en esta noche, cómo Dios se incorpora en el mundo natural a través de su palabra, a través de la encarnación de Cristo y a través de la iglesia. Entonces vamos a estar estudiando analizando, ¿no? Esos tres puntos. ¿Ya todos tienen el libro o es al final? Listo. Entonces es importante, ¿no? Que lo hayan leído previamente para poder entonces avanzar sobre lo que se ha estado compartiendo, ¿no? Se ha estado leyendo. El primer versículo que nos habla en 2 Corintios 4:13 dice, está escrito, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Entonces, la fe tiene que ser manifiesta y la forma normal como se manifiesta la fe también es a través de la palabra, ¿no? Palabras y acciones. Pero la fe soltada me lleva a mí realmente a poder accionar conforme a lo que estoy proclamando. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Nuestro corazón, nuestro ser interior siempre va a manifestar lo que creemos. En momentos de dificultad, en momentos de desafíos, vamos a expresar lo que creemos, ¿sí? Si en momentos de dificultad estamos bien en fe, soltamos palabra de fe, pero si estamos mal, soltamos dudas, soltamos eh, todo aquello que no nos ayuda, ¿no? Sino que va a hacer que decaiga nuestras emociones, nuestra mente, nuestro semblante y sobre todo también la fe. Entonces, de ahí la importancia de nuestras palabras van a reflejar, para no es hablar por hablar, sino realmente el fundamento, ¿no? Tiene que ser Dios mismo lo que nosotros estamos hablando. Entonces, a través del relato bíblico, siempre vemos de que el Señor con los discípulos y con la gente, ¿no? Era a través de la palabra como los llamaba, como generaba, como despertaba fe en ellos y los iba atrayendo, ¿no? La gente decía del Señor Jesús, ¿no? Habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces hay un hablar en autoridad, en fe, que es la que tenía el Señor Jesús. Hay un hablar religioso, que era el que tenían los fariseos. Nosotros debemos cuidarnos de que nuestra fe
o de nuestra palabra no sea un simple hablar religioso, sino sea un hablar que manifiesta la palabra de Dios, las convicciones que nosotros tenemos. Y el Señor siempre los llevó entonces a que pudieran verbalizar para ver resultados. Entonces, está en eso, ¿no? Internamente, lo que creemos tiene que ser verbalizado para que se puedan producir resultados. Y se nos hace el énfasis en esa verdad, Dios es espíritu, o sea que no lo podemos palpar así con nuestros sentidos naturales, ¿no? Dios trasciende a nuestros sentidos naturales, pero Él escogió comunicarse y a través de su voz, a través del hablar, es que nosotros lo podemos entender, es que nosotros lo podemos percibir. Entonces, a través de la palabra es que Él llega, ¿no? Se comunica con cada uno de nosotros. En Juan 4:24 dice bien claro, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, es esa verdad que está allí y la manera en que debemos activar nuestro espíritu en la dimensión también de fe para poder entrar en esa comunión, en ese caminar adecuadamente con Él. Entonces, Dios al ser espíritu eh, comenzó entonces a manifestarse, tanto a nivel del universo mismo, cuando comenzó a crear el universo, ya a través de la encarnación de Cristo y a través de la iglesia. Entonces, miremos Juan 1:14, que dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, era necesario eso, ¿no? Que las incorporaciones, las manifestaciones de Dios en el mundo natural. El mundo natural ya es la parte creada, visible, ¿no? Por parte de Dios, tiene que ver con el universo, tiene que ver con la tierra, todo lo que hay en la tierra, los seres vivientes, todos nosotros también. Y la manifestación entonces vino a través de la palabra de Dios. Lo conocemos porque Él habló. El universo vino a existir porque Él habló. Todo lo que nosotros podemos entender y conocer de la creación, aún del mismo mundo espiritual, es porque Él habló, Él lo reveló. Pues la palabra viene a traer esas manifestaciones, ¿no? Lo que tiene que ver con la revelación por parte de Dios. Y lo primero, entonces, está en Génesis capítulo 1, versículo 3. Dios no habla acerca de que Dios se manifestó, que lo vieron, lo palparon, ¿no? Sino de que Él habló, ¿no? Génesis 1:3 dice, dijo Dios, sea la luz. Y la luz entonces se manifestó, llegó a existir. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? El poder creativo de la palabra, pero más allá del poder creativo de la palabra es entender que fue la primer manifestación de Dios, como Dios se incorporó, es hablando a través de su palabra, hablando a través de lo que fue su palabra. Y en Génesis 1:1 nos dice, en el principio ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces nos está hablando de una manera clara a través de Cristo. Y de ahí la importancia del valor que nosotros debemos darle a lo que es la palabra, ¿no? Acá en el estudio nos dice que los teólogos han transformado la palabra de Dios en un dogma y en un credo. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, a veces nos referimos mucho como al libro, pero tiene que ver es con la misma manifestación de Dios. Pues, la palabra es la manifestación de Dios. Así como a veces a nosotros nos conocen por la manera en que hablamos, ciertos términos que utilizamos. Y entonces cuando hablamos, dice, eso es típico de tal persona, ¿no? Porque ya conoce, esas expresiones están ligadas a una persona. Entonces,
La palabra de Dios lo revela a Él mismo, lo enseña a Él mismo, lo muestra a Él mismo. Y tenemos que ir más allá, ¿no? Del dogma y del credo. Debemos tener, lógicamente, bien claras nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestro sistema de creencias, pero la palabra de Dios trasciende, ¿no? Tenemos un sistema de creencias basado en la revelación de Dios. Y eso es digamos, la parte importante, ¿no? Pero Dios es la palabra misma. Entonces, Dios comenzó a manifestarse por medio de soltar su palabra. Vino todo lo que fue la creación, todo lo que también aparece en el relato. Cuando dice en la Biblia, ¿no? Que Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y más adelante vamos a ver versículos en los cuales habla, ¿no? De que todo cuanto existe fue a través del dicho creador de parte de Dios. Entonces, todo comenzó con esa parte, ¿no? Dios se manifestó, se incorporó en la creación por medio de su palabra. La creación tiene en toda su historia, desde que fue manifiesta, la palabra. ¿No? Es la que le dio origen, es la que lo sustenta, es la que lo renueva, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, está allí de una manera clara lo que es la manifestación de Dios. Dios a través de su palabra nos comunica su mente, nos comunica su voluntad. El Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperamos. Entonces, esos pensamientos de Dios se comunican también a través de su palabra. Queremos entender los pensamientos de Dios, pues tenemos que estar en comunión con Él y que Él vaya comunicando esos pensamientos a través de su palabra. Y es lo que nosotros hemos estado viviendo. Cuando estamos en comunión con Él, nos acercamos a Él, meditamos en su palabra, leemos su palabra, la sensibilidad misma del Espíritu, y Dios comienza a revelar sus pensamientos por medio de su palabra. Entonces, y a través de todo el texto escrito también está lo que es la voluntad de Dios. Y es allí por eso que es tan importante, ¿no? Entonces, al meternos allí, vamos a conocer, ¿no? A palpar mucho más esa esencia, la esencia de Dios. Hemos conocido ese término del dabar de Dios. Ese dabar de Dios tiene que ver con la palabra creativa, el poder de la palabra, ¿no? Dios habla y las cosas suceden. Dios habla y las cosas comienzan a manifestarse y comienzan a ser. En todo esto, para poder seguir afirmándonos en lo que es la palabra. El hecho que Dios hable es algo también tremendamente importante. Cuando estamos hablando de este tema, hablar nunca es un acto inocente. En Dios, hablar es un acto de vida, es un acto de creación, es un acto de manifestación de Él. Entonces, cuando hablamos acerca de que Dios me habló, estamos hablando de una manifestación directa de Dios hacia nuestras vidas, que están buscando un resultado, porque Dios cuando envía su palabra, la envía con ese propósito. Tiene poder, tiene vida, tiene esencia. Entonces, ahí en el material leamos lo que dice Isaías 55, 10 al 11. A ver, que alguno de ustedes lo lea. A ver, ¿quién se motiva? Tienes apagado, hombre. Estás hablando, pero no te oímos. Hola, me escuchan ahora sí. Qué pena. Isaías 55 del 10 al 11 dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Bueno, esta porción no es desconocida, pero simplemente reflexionemos, ¿no? El Señor habla, toma el ejemplo de la lluvia
y de la nieve, ¿no?, que descienden del cielo. Y tienen un propósito, dice, regar la tierra para hacerla fecundar y germinar. Creo que cuando ustedes allá en el sector allá ganadero, todos los, eh, los, los pastos que tienen allí, cuando hay sequía, están esperando que la lluvia, ¿verdad? Llega la lluvia y comienza entonces a reverdecer y comienza entonces a aparecer el alimento para el ganado. Y bueno, no solamente sino para el ganado, sino también todo lo que tiene que ver con los cultivos. Entonces vemos cómo la lluvia que desciende, dice allá, Dios la manda para regar la tierra y para hacerla fecundar y para hacerla germinar. Entonces Dios con su palabra también la envía desde el cielo para regar nuestros corazones, para regar nuestra vida y que en nosotros también entonces sea fecundada y germine de acuerdo a lo que son los propósitos de Dios. Y dice entonces la segunda parte, dice, la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía, hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y es importante pedirle al Espíritu Santo que podamos entender esto, que lo grabe profundamente en nuestro corazón. Cuando Dios habla, habla no para entretenernos, no para manipularnos, sino para producir resultados conforme a su voluntad. Entonces, cuando tenemos una palabra de Dios que llega a nuestra vida, dice, es para que nuestro corazón y toda nuestra vida sea fecundada, para que germine de acuerdo al propósito de Dios, para que dé fruto conforme al propósito de Dios. Y Dios nos habla, produce en nosotros paz, produce en nosotros gozo, produce en nosotros resultados, o sea, germina, fructifica. Y debemos entender eso de manera clara. Dios envía su palabra para intervenir en nuestras vidas y para la incorporación de Dios en nuestras vidas, ¿no? Dios se incorpora a nuestras vidas por medio de su palabra, así como ha sido en el universo, en la naturaleza entera. Entonces, no es cosa pequeña meditar en la palabra de Dios, no es cosa pequeña cuando le decimos, Señor, dame una palabra. Y Dios da una palabra, tiene un propósito tremendo, poderoso. Y no tomarla así, ¿no? Bueno, así la gente le da, bueno, esperemos que sea así como Dios dice. Pero ese esperemos que, Dios, que sea así como Dios dice viene de un corazón sin convicción, de un corazón que no tiene esencia realmente en Dios. Al caminar con Dios, nuestra convicción, nuestra certeza en la palabra de Dios debe crecer, debe ir creciendo. Pablo tenía una expresión, decía, yo sé que será así como se me ha dicho. Y todos debemos llegar a esa manifestación. Será así como se me ha dicho. Porque cuando Dios envía su palabra, está hablando, está comunicando su esencia, su voluntad, sus pensamientos. Y por eso no puede volver vacía, tiene que producir frutos. Dios la envía para fecundar nuestra vida, para hacerla fructificar. Por eso pone ese ejemplo, ¿no? Como la lluvia desciende para regar y hacerla fecundar y germinar. Entonces Dios se incorpora de esa manera poderosa por medio de su palabra. Hebreos 11:3, ¿alguien más que lo lea, por favor? Por favor, colaboren. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Correcto. Entonces, fíjense en esa declaración muy poderosa, ¿no? Entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. No sé si, bueno, que acá en Bogotá la contaminación de luz y de todo eso hace que no se palpen mucho a veces las estrellas en la noche. No sé ya cómo he estado allá, pero no, mira, no recuerdo cómo son las noches allá en Montería,
en esa región, ¿no? ¿Qué tanta estrella se puede ver, ¿no? Pero a veces puede uno entrar simplemente o ha estudiado o puede entrar a internet a poder ver un poquito acerca de las estrellas, de las galaxias. Hay un tema muy importante que tiene que ver con las dimensiones, ¿no? De las galaxias y las estrellas. Y uno se asombra, ¿no? De las galaxias tan tremendas que hay, de los astros tan gigantes que hay, que el mismo Sol es como un granito de polvo, ¿no? Frente en todo lo que hay. Pero dice acá, fue formado el universo por la palabra de Dios. Yo les invito a eso, ¿no? A que puedan salir y mirar allí o simplemente meterse en internet y poder contemplar galaxias, todo eso, las distancias tan astronómicas, ¿verdad? Que hay entre un lugar a otro que se mide es en millones de años luz. Eso a veces realmente es inimaginable, ¿cierto? Como para que uno pueda entender todas esas distancias. Simplemente se entiende, está demasiado lejos. Cuando se habla de un año luz, pero cuando se habla de millones de años luz. Y eso habla acerca de lo inmenso que es el universo. Pero dice, fue formado por la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué creó Dios el universo con todo ese tipo de características? Una de las razones es para que entendamos la capacidad creativa de la palabra de Dios, el tremendo poder que hay en la palabra creativa de Dios cuando Él dijo. Él dijo y sucedió todo eso, que ni aún los científicos al día de hoy han podido encontrar las dimensiones totales del universo. Cada día, con los telescopios y toda la ayuda de la ciencia, con todos los recursos que hay ahora, simplemente se asombran, ¿sí? Se asombran de lo inmenso. Y ellos dicen, esto no puede salir, o sea, esto no puede ser creado porque es demasiado grande. Entonces ellos no pueden creer en ese Dios tan grande, tan poderoso, que tiene un poder en su palabra para que todo eso haya salido simplemente porque Él lo dijo, porque Él lo expresó. Pero el universo cuenta el poder de la palabra de Dios. Dios se incorporó, ¿sí? A través del universo, porque el universo salió fruto de lo que Él dijo. Hebreos 11:3 es claro, fue formado por la palabra de Dios. Fue formado por la palabra de Dios. Piensen en eso. Entonces, por eso cuando la Biblia dice, no, ¿habrá algo difícil para Dios? Si por su palabra fue creado el vasto universo que aún no se termina de descubrir, ¿qué habrá imposible para Dios? Para la palabra de Dios, para el dabar de Dios. Absolutamente nada. Entonces es una incorporación muy, muy poderosa. Leamos el Salmo 33, versículos 6 al 9. A ver, alguien que lo lea. Lo leo. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor. Hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. Tremendo, ¿verdad? Entonces a veces pasamos tan superficialmente que no entramos a meditar. Y es importante, ¿no? Dios se incorporó por medio de su palabra. Y Dios también se incorpora a nuestras vidas también por medio de su palabra. Y cuando Dios habla, nosotros recibimos y proclamamos esa palabra, la realidad es que tienen que suceder cosas tremendas, cosas poderosas. Entonces dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca, las estrellas. O sea, en diferentes partes de la palabra remarca eso.
pero para que entendamos, ¿sí? Para que entendamos. Entonces nuestras vidas tienen ese inmenso privilegio de ser rociadas, ¿verdad? Regadas con la palabra de Dios para que tengamos vidas fecundas y fructíferas por la palabra que Dios nos está dando. Si pudo con todo el vasto universo producir ese tremendo resultado. A ver, cuando no existía nada, estaba, digamos, esa nada, estaba Dios y aparte de Dios nada, Dios convirtió, ¿cierto?, esa nada en el vasto universo por su palabra. Esto tiene que llevarnos entonces a tener reverencia, al leer la palabra, al asumirla, establecerla en nuestras vidas. La parte final de esta porción dice, Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. Así que por el Espíritu Santo, que podamos tener entonces cada uno de nosotros un despertar, un cambio hacia lo que es la manifestación de la palabra de Dios. Él habla y las cosas suceden. Y estamos acá realmente para eso, para que todo lo que Dios hable sobre nuestras vidas, circunstancias, podamos proclamar para que las cosas estén sucediendo. Creo que esta parte es importante tenerla, que la sigan meditando, pero es muy poderoso para renovar nuestra vida, nuestra comunión con Dios y valorar de manera muy especial todo aquello que Dios nos está hablando. Cuando Dios nos habla no es cosa pequeña, ¿sí? Tiene un tremendo, es el dabar de Dios que produce resultados, que trae la manifestación de Él. La segunda, digamos, incorporación de Dios, no solamente vino lo que fue la palabra, sino también lo que tiene que ver con la encarnación de Cristo Jesús. Entonces, leamos Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 18. A ver, ¿quién lo lee? A ver, señora Nora, mami, acérquense y enciendan el micrófono. Ah, Virginia, dale. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Correcto. Entonces, está hablando acerca de la manifestación ya palpable, ¿cierto? Tangible, que ya no en esa dimensión solo de espíritu, sino, como dice acá, se encarnó, es acerca de Cristo. Y el Verbo se hizo hombre. Leíamos de que en la primera parte, ¿no? De que en Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, tiene que ver con eso. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. O sea, la palabra. Cristo lo conocen como el Verbo de Dios. Pero quiere decir eso, ¿no? La palabra. La gente en la época del Señor Jesús, cuando lo veía y oía sus palabras, lógicamente estaban en una tremenda admiración acerca de él. Cuando se acuerdan que iba en la barca y el mar se puso agitado, el viento sopló, las oleajes, y el Señor lo que hizo fue emitir su palabra. Le ordenó al mar que se aquietara, al viento que se aquietara, que enmudeciera. Y los discípulos dijeron, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Era eso, el Verbo encarnado, la palabra, tremendamente, ¿no? Por eso el Señor habla de que Él es vida.
Cuando Él suelta su palabra, pues está comunicando la autoridad que tiene absolutamente sobre todo lo creado. Entonces, por eso lo decían, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedece? Todo obedece a Cristo, todo obedece a Él, es la palabra encarnada, todo le obedece a Él. Y pues nuestras vidas también tienen que caracterizarse por eso, ¿no? Obedecerle a Él. Si le obedece el universo, le obedece la creación acá en la tierra, lo más, digamos, como el eslabón difícil es el hombre para obedecer a Dios. Pero si nosotros miramos absolutamente todo, todo le obedece a Él. Él lo creó. El universo reconoce su palabra y entonces cuando Él suelta su palabra, le obedecen absolutamente en todo. De tal manera que nosotros debemos entender, ¿no? La manifestación de su palabra también en nosotros es para obediencia genuina a Él, porque su palabra es vida, da dirección. Y no está hablando cualquier personaje, ¿no? Está hablando el Verbo encarnado, el Verbo, Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso dice, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y era, lógicamente, era ver a Cristo, pero también era oírlo a Él. Y esa manifestación de Él por medio de su palabra era también palpar su gloria. Cuando Cristo estaba delante de la tumba de Lázaro, la gente contempló la gloria. ¿Por qué? Porque Él habló. Él soltó una palabra poderosa, de tal manera que el muerto que llevaba ya atrás 3 días descompuesto, ¿sí?, en estado de descomposición, por la sola palabra de Él, de una manera instantánea, ¿sí?, de una manera instantánea, revertió completamente todo eso. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Entonces, las diferentes manifestaciones ese, ¿no? ¿Cómo vemos la gloria de Cristo, de Dios, cuando Cristo habla? ¿Sí? ¿Cómo vemos? Entonces, todo ello es para que podamos entender, ¿no? Tan tremenda es la palabra de Dios produciendo resultados. Y es a lo que Dios nos llama a tener comunión con Él, para que esa palabra produzca resultados, para que veamos la gloria de Dios actuando en nosotros por su palabra. Entonces yo creo que ninguno de nosotros ha estado en situaciones tan, lamentables como Lázaro, 3 días de muerto, completamente descompuesto, hediendo ya, como decía la hermana, y hede ya porque es de 3 días. Ninguno ha estado en situación tan crítica, pero esa situación crítica fue cambiada por la palabra, el Verbo, la palabra manifiesta de Dios. Se hizo carne para hacernos entender, ¿sí? El poder de la palabra. Porque a veces lo tenemos nosotros, está bien. Dios creó el universo, su palabra y todo. Pero veámoslo ahora en la gloria manifiesta cuando Él estuvo acá encarnado. Las veces que Él sí comunicó su palabra. Y a través de esos milagros tremendamente poderosos. Pero también manifestando la verdad, trayendo verdades de reino para que la gente no pudiera entender las dimensiones de lo que es vivir con Dios y de lo que es caminar con Dios. Entonces, siempre la palabra de Dios manifiesta la gloria de Dios. Nada lo puede detener. Dios habla y es glorioso que Él hable, porque manifiesta su gloria. Entonces, debemos pedirle al Espíritu de Dios que quite dureza en nuestras vidas, para que su palabra nos llene de gloria, nos llene de la gloria de Él. Él habla y podemos ver su gloria, ¿no? La gloria de Él actuando completamente en nosotros. Entonces, Él se hizo hombre, se hizo carne, se incorporó de esa manera visible en la historia de la humanidad y a través de su palabra, pues
viene la manifestación de su gloria y viene también la manifestación de la verdad. ¿Sí? Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la manifestación de la palabra de Cristo es traer la verdad. Cristo es la manifestación de la verdad, toda la revelación de Cristo. Y Cristo vino a manifestar, ¿cierto?, al Padre, manifestarse Él, manifestar al Espíritu Santo, manifestar el reino de Dios que lo gobierna absolutamente todo. Entonces, la verdad es eso, ¿sí? Conocerlo a Él, conocer a Dios en su dimensión, conocer los principios del reino. Esa verdad nos hace libres, porque es la verdad que nos libera de lo que es el sistema del mundo, de las limitaciones del mundo. Es la verdad que trasciende, ¿sí? Es la verdad que trasciende y que va más allá de todo. Por eso en nuestras vidas, frente a diagnósticos económicos, bueno, de ciudad, lo que sea, lo importante es cuál es la verdad que está soltando Dios. Dios tiene la primera y la última palabra y tiene la palabra del medio. Él es la verdad. Entonces, debemos permitir que esa palabra penetre profundamente en nosotros y produzca libertad. Libertad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa es una verdad. ¿Para qué? Para que el sistema del mundo no nos gobierne, sino para que los principios del reino, que son la verdad de Dios, sean los que produzcan cambios, produzcan transformación completa, ¿no? En nuestras vidas. A ver, alguien que lea Juan 6, 63 al 68. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. No. Juan 6, 63 y 68, al 68. Bueno, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen en que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién eran el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Entonces, es importante, ¿no? Lo que está diciendo, el espíritu da vida. La carne no vale para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Esa es la fuerza, ¿no? El verbo. Está el verbo hecho carne y está manifestando su palabra que dice, sus palabras son espíritu y son vida. Tienen esa potencia, tienen esa manifestación. No son letra muerta, no son, aunque ustedes puedan ver la Biblia, un libro allí consignado, no, trasciende más allá del libro. Entonces, es importante. Cuando el Señor hablaba, dice, estoy hablándoles palabras que son espíritu y que son vida, tienen la esencia de Dios. Dios es espíritu, en Él está la vida. Y cuando Él está manifestando su palabra, está manifestándose Él. Entonces, el recibir la palabra es recibir a Dios mismo, ¿sí? Y es recibir la esencia de Dios, es recibir la plenitud de Dios. Y eso es lo que nos da a nosotros vida. El verbo se hizo carne para que nosotros pudiéramos recibir la vida,
la vida de Dios, fluyendo a través de su palabra. Y bueno, continúa diciendo que para la gente era difícil. Bueno, había situaciones que eran este momento, un momento crítico, porque él comenzó a hablar cosas que en ese momento eran difíciles de entender, pero la manera de lo que Dios estaba buscando era comunicar de espíritu a espíritu. Hay cosas que no entendemos intelectualmente, pero nuestro espíritu está recibiendo el testimonio, porque las palabras de Él son espíritu y vida. Hay veces que nos dice, Señor, yo no entiendo todo esto, pero esto es espíritu y es vida para nosotros. Entonces, aquí en esta parte está hablando el Señor Jesús de que el contexto anterior hablaba acerca de comer de tomar su sangre y beber y comer su carne. Pues imagínense, nosotros hoy en día entendemos, ¿verdad? Porque ya llevamos más de 2000 años en los cuales se nos ha enseñado lo que es la sangre, lo que es la carne del Señor, comer, ¿cierto? Lo que es participar de la cena del Señor. Pero para ellos en ese momento era muy duro. ¿Cómo los va a hacer beber su sangre? ¿Cómo los va a hacer comer su cuerpo? Piensen en eso, para ese momento. Para un judío eso era una blasfemia. Por eso intentaron apedrearlo, ¿no? Entonces, ¿por qué se quedaron los discípulos? De espíritu a espíritu, no con la mente. Y hay muchas cosas que son revelación de Dios, o todas más bien, todas las cosas no podemos procesarlos por la mente. Tenemos que procesarlo de espíritu a espíritu. Su palabra dice son espíritu y son vida. Y entonces, al estar caminando con Dios, nuestro espíritu está activo y podemos recibir de espíritu a espíritu. Pablo también lo decía, ¿no? Enseñamos de espíritu a espíritu, no es a través de la mente, es de espíritu a espíritu y recibe el testimonio. Entonces hay momentos en los cuales la gente dice, yo no entiendo, pero solo sé internamente que esto es verdad, esto es así, para seguir hacia adelante y poder ir creciendo. Entonces, por eso Pedro, cuando el Señor le dijo, bueno, ¿y ustedes se quedan o se van? Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, es eso. Pedro no lo entendía. Era la primera vez que lo oía. Pero tenía un testimonio en su espíritu. Es así. Esto es así. Cuando uno está discipulando, enseñando verdades a otras personas, acuérdense que discipular no es un ejercicio intelectual. Discipular también es de espíritu a espíritu. Si lo que usted va a enseñar no ha sido dado el testimonio del espíritu a su vida, usted difícilmente va a poder establecer una verdad en la vida de otra persona. Es de espíritu a espíritu, debe ir lleno del espíritu porque va a comunicar palabras que son espíritu y son vida, no conceptos. Y eso tiene que estar vivo en la vida de una persona, ¿sí? Para transmitirlo. Y la persona lo va recibiendo. Y cuando la persona lo va recibiendo, se produce un cambio de espíritu a espíritu, ¿sí? La palabra es eso, es espíritu y es vida. Entonces hay gente que cuando va a discipular, simplemente da una lección con un manual, pero no está comunicando de espíritu a espíritu. Y es importante los que ustedes estén discipulando, entender, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Están comunicando simplemente conceptos o están comunicando espíritu y vida? Porque el Señor Jesús dijo, ¿no? Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. De tal manera que todo lo que hemos aprendido debe ser así. Entonces a veces bloqueamos, ¿sí? La vida, el espíritu y la vida de la palabra, y por eso no estamos cumpliendo todo el consejo de Dios. Pero cuando nuestro espíritu está activo y recibimos, nos volvemos obedientes a la palabra de Dios. Es de espíritu a espíritu. Entonces,
Hay verdades que muchos cristianos conocen durante mucho tiempo y no la están cumpliendo. No la están cumpliendo, no la están ejecutando. Entonces simplemente llegaron con la mente a los conceptos de Dios. Pero el Señor se incorpora y dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, cada vez que vayan a leer la palabra, oír la palabra en el espíritu, porque es eso, espíritu y vida, para que su espíritu viva y para que usted pueda vivir y obedecer. Queremos ver un cambio, una transformación en nuestras vidas, en las vidas de las personas. Pues bueno, entendamos, las palabras de Dios son espíritu y son vida, y nuestro espíritu es el que debe recibirlo, no la mente. Entonces la gente dice, no, yo esto no lo creo, esto sí lo creo, o esto yo lo acomodo de esta manera. Entonces, cuando una persona que se dice cristiana está acomodando la palabra, no está recibiendo la palabra del Señor que son espíritu y son vida, porque no es para acomodarla, es para que produzca vida y produzca resultados. ¿Cuál es lo que leíamos en Isaías 55, no? Dios riega nuestros corazones con su palabra para hacerlos fecundos y que germine. Pero la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces tenemos que tener un cambio y sintonizarnos realmente en el espíritu. Y Pedro por eso decía, Señor, tú eres el que tienes palabras de vida. Cuando, por ejemplo, los apóstoles, tenemos el ejemplo de los apóstoles, fueron llamados. ¿Qué palabra oyeron? A ver, ¿quién se acuerda qué palabra oyeron los discípulos para seguir al Señor? Fue sencillo, sígueme, Sígueme, sígueme. sígueme. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que por oír esa palabra dejaran la barca, las redes, los peces, dejaran los oficios, ¿cierto? Lo que estaban haciendo? Mateo sentado ahí con los impuestos, recibiendo, dice que dejó todo. Estamos hablando de espíritu a espíritu, ¿sí? Y produjo obediencia inmediata. Entonces, como cristianos, nos falta esa parte, ¿no? El Señor se incorporó, Cristo es el verbo, y cuando Él habla, sus palabras son espíritu y son vida. Y ustedes pueden leer las diferentes dimensiones en las cuales fueron llamados los discípulos. Simplemente sígueme, no más. Y fue algo tan tremendo. Era una palabra llena de espíritu y de vida, de espíritu a espíritu. Y lo siguieron, lo siguieron. El Señor Jesús dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo estamos nosotros frente a ese nivel? ¿Sí está sensible nuestro espíritu para oír y seguirle, para oír y obedecerle? ¿O estamos llenos de argumentaciones? Pedro pudo haber argumentado, Señor, pero es que yo soy casado, tengo familia, la pesca, bueno, bien de la pesca. Mateo, es que yo no puedo dejar tirado mi trabajo. ¿Qué pasó en el interior de ellos cuando oyeron, sígueme? Eso nos lleva, ¿qué debe pasar en nuestro interior cuando oímos la voz del verbo hecho carne? Cuando Dios nos habla. ¿Qué debe pasar en nuestro interior, verdad? Por eso Pedro, ¿no? Señor, ¿a dónde iremos? Tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Juan 5:39, ¿quién lo lee? Dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Correcto. Entonces, los fariseos sabían mucha Biblia, más que
más que nosotros, Pero más que nosotros, ¿verdad? Pero no tenían, no encontraron el testimonio. Y el Señor Jesús les dice bien claro, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, nosotros al meditar en la palabra, debemos estar llenos del testimonio de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes como cristianos? Bueno, cada uno sabe. Yo creo que la mayoría de los que están acá en esta reunión tienen más de un año. Más de un año leyendo la palabra, más de un año oyendo la palabra, más de un año meditando en la palabra, y hay otros que llevan, ¿cierto? 15, 20 años, bueno, muchos años. ¿Cuál es el testimonio de Cristo en sus vidas? Tanto que se ha estado estudiando. ¿Cuál es el testimonio de Cristo en sus vidas? Porque nuestra vida es, ¿cierto? Vivir conforme a lo que Dios está diciendo, crecer en Cristo. Entonces, ¿cuál es el testimonio? Y si no hay una genuina obediencia de qué ha pasado, ha servido todos estos años, si no hay una respuesta de obediencia genuina al Señor. Entonces, cuando nosotros queremos, y este material nos va a llevar, ¿cierto?, que nuestra palabra sea una palabra de gobierno y de autoridad, primero pasa es qué tanto gobierno y autoridad tiene la palabra de Dios en mi vida. Y es importante en eso, ¿no? Señor, ¿en qué estamos endurecidos? Porque entonces de esa manera, cuando estamos endurecidos, la palabra no entra, no penetra. Acuérdese, la palabra del Señor son espíritu y son vida, y el resultado es, cuando lo vimos de esa manera, produce resultado de obediencia inmediata. Es lo que se llama el Shema de Dios, ¿no? Oír para obedecer. Entonces, es muy importante, ¿no? Los fariseos conocían, recitaban la Biblia. Los fariseos, cuando llegaron los sabios de Oriente preguntando dónde había nacido el Mesías, le dijeron, en Belén, porque así dice la Biblia. Pero no fueron allí a buscarlo para adorar. Simplemente sirvieron de policías de tráfico, ¿verdad? Vayan allá porque eso es lo que dice. Y se encaminaron ellos, los sabios de Oriente se encaminaron allá. Entonces, el conocimiento únicamente les sirvió para hacer guías de, ¿cierto? Como guías de tráfico. Se quedaron y no fueron. Se había nacido, había que buscarlo, ¿verdad? Pero ellos se quedaron. ¿De qué les sirvió el conocimiento? De nada. Para ellos mismos. Entonces, que nuestras vidas sean confrontadas con el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Todo lo demás hacia adelante en este estudio va a tener trascendencia en la medida que nosotros permitimos que la palabra de Dios sea lo que hemos estado estudiando. La incorporación de Dios, una palabra que tiene vida, que tiene espíritu, que es vida, y que Él nos habla de espíritu a espíritu para producir resultados en nosotros. Entonces, el resultado final de todo esto tiene que ver vidas transformadas, familia transformada, iglesia, congregación transformada, para que más adelante pueda haber una ciudad transformada fruto de esa acción de la palabra. Bien, entonces, la tercera incorporación de Dios, dice allí, es en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A ver, por favor, alguien que lea Efesios 1, 22 y 23. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo
y lo dio como cabeza de toda la iglesia, de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Viendo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la siguiente incorporación de Dios es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice, el cuerpo tiene que manifestar la plenitud de Cristo. O sea, es tremendo lo que está diciendo eso. Dios, el Señor Jesús, se manifiesta a través del cuerpo. Por eso no existe el cristiano solitario. Yo creo que alguna vez allá en la visita les dije, ¿no? En tiempos anteriores de mi infancia existía lo que era el llanero solitario, una serie, y uno miraba, ¿no? El llanero solitario, el que solo se enfrentaba a una cantidad de cosas. Andaba solo. Entonces existe el llanero solitario, pero no existe el cristiano solitario. Dios piensa en cuerpo, ¿sí? Piensa en cuerpo. Esa unidad. Y cuando habla de cuerpo, habla realmente bien concertado y bien unido. Hay gente que digamos, por estar conectado a través del Internet, ¿cierto? Siguiendo charlas, piensa que ya es parte del cuerpo. Pero no existe iglesia virtual. Existe iglesia que es cuerpo, la cual dice ustedes van a leer después en Efesios, ¿cierto? Bien concertados, unidos, cumpliendo una función. Hay gente que ahora simplemente se sienta para recibir información. Pero si realmente está recibiendo esa palabra que es vida, que es espíritu y que es vida, le hace un miembro funcional. Quiere decir conectado con el cuerpo. Cristo es cabeza del cuerpo. Entonces, tiene que ver con esas dimensiones. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta es su cuerpo y es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, hoy en día la gente quiere redefinir qué es iglesia, pero la palabra ya la definió bien claro. Es el cuerpo de Cristo. Y cada miembro tiene una función, es una miembro funcional. Y cuando estamos hablando de un miembro funcional, quiere decir está cumpliendo una función dentro del cuerpo, de bendición, de edificación, dice la palabra. Nos estamos edificando. Pero cuando una persona se sienta simplemente a mirar, ¿en qué está edificando el cuerpo de Cristo? No es una parte funcional. Entonces, está bien que yo pueda estar allí, ¿verdad? Pero ¿cuál es mi funcionalidad en el cuerpo? Y es bueno que ustedes se pregunten, ¿no? ¿Cuál es mi funcionalidad en el cuerpo? Porque Dios me colocó, me hizo parte del cuerpo para ser un miembro funcional. Entonces, la iglesia expresa, tiene que expresar a Cristo. Es el cuerpo de Cristo y tiene que expresar a la cabeza. La iglesia, entonces, dice allí, la iglesia es el cuerpo de Cristo destinada a expresarle y manifestarle en el mundo. Es eso. Leamos, por favor, Romanos 10, del 6 al 8. A ver, de Cincelejo, que alguien lea. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
Muy bien. Entonces, Cristo es el verbo, Cristo es la palabra que habita en nosotros, en nuestro corazón, para ser manifestado con nuestra boca. Cristo quiere seguir expresándose por medio de la iglesia. Y la iglesia, pues, estamos acá todos aquellos que creemos en él y hacemos parte activa y funcional de una congregación. Estamos funcionando dentro de una congregación. Y esa palabra funcional es importante, ¿no? No estamos allí como piedra de tropiezo, sino estamos para ser miembros funcionales que ayudan a edificar. Nos volvemos piedra de tropiezo cuando no permitimos que de espíritu a espíritu el Señor nos vaya hablando, la palabra nos vaya ministrando. Porque cuando la palabra nos ministra, como espíritu y como vida, produce obediencia inmediata, acción inmediata. Entonces, cerca de ti está la palabra, está en nosotros, Cristo, su presencia en nosotros, está en nuestro corazón, para ser manifestada por nuestra boca. El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso está diciendo que Él es la plenitud, ¿no? Cristo es la plenitud. Y debemos manifestar esa plenitud. Cristo debe llenarnos completamente para hablar conforme a la palabra de Él. No a lo que a mí me parece, no a lo que yo razono, sino de espíritu a espíritu, espíritu y vida. Y eso va a producir que nos edifiquemos mutuamente y que como iglesia en muchas de las acciones estemos manifestando a Cristo. La iglesia ha perdido ese papel importante, manifestar a Cristo en medio del mundo, en medio de la ciudad. Entonces, la iglesia hoy manifiesta cualquier cosa menos a Cristo. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la tercera manifestación de lo que estamos hablando acá, ¿no? Que Dios incorporó, es a través de la iglesia. La iglesia debe manifestar a Cristo. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y la función es manifestarlo a Él. Entonces, a veces la iglesia manifiesta más estrategias de hombres, manifiesta títulos, manifiesta cualquier cantidad de cosas, pero no realmente lo que es la plenitud de Cristo. Y nuestro desafío es que nosotros, en la vivencia de iglesia, de congregación, Cristo sea a quien estemos manifestando en todo. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros funcionales. Entonces, lo que tenemos que hacer es manifestar a Cristo absolutamente en todo. Y la manifestación de Cristo es a través, ¿cierto?, de acciones y de la palabra. Palabra, estamos llevando la palabra de Cristo y la abundancia de Él manifestada a través de las acciones que Él nos está dirigiendo a realizar. El Señor Jesús decía, ¿no? No hablo mis propias palabras, sino las palabras que le oigo al Padre. No hago lo que yo quiero, sino que lo que le veo hacer al Padre. Lo que el Padre me dice, cierto, que yo haga, eso hago. Entonces, es eso. Cristo vino y manifestó al Padre. Y Él quiere que nosotros, como iglesia, lo estemos manifestando absolutamente en todo. Entonces, ese poder en todo sentido, manifestar a Cristo. Cuando una persona llega a la iglesia, en todo, para que vaya creciendo. Y la ciudad está esperando la manifestación de Cristo a través de una congregación que está unida realmente a la cabeza, ¿no? Y que tiene esa capacidad de comunicar la palabra de Dios. Entonces, esta era, digamos, la introducción de lo que es este estudio que se está comenzando y que, bueno, el Espíritu Santo sea revelando la verdad, confrontando, convenciendo, para que nos podamos alinear de manera clara. Estamos hablando
el tremendo poder de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Todo lo creó por medio de la palabra. La primera manifestación en todo lo creado fue su palabra. La segunda es el mismo verbo se hizo carne y vimos su gloria. ¿Sí? Entonces, cuando miramos todo acerca de Cristo es eso, esa manifestación tan tremenda, dice, y las palabras de Él son espíritu y son vida. Y quedó ahora la manifestación de Dios a través de la iglesia, con cada uno de sus miembros trabajando, viviendo como miembros funcionales. Entonces, revisemos cómo está nuestra obediencia, porque es tremendo, ¿sí? Queremos que nuestra palabra tenga autoridad. En primer lugar es qué tanta autoridad le concedemos a la palabra de Dios en nuestra vida para hacer todo conforme a la palabra que sale de la boca de Dios, que ha salido, que quedó consignada también en el libro que llamamos la Biblia cuando la estamos revisando. ¿Mm? ¿Qué cosas estamos haciendo a nuestra manera y no a la manera de Dios? No estamos permitiendo que haya esa manifestación de espíritu a espíritu. Y piensen en los apóstoles. Sígueme. Y dejándole todo, le siguieron. Para nosotros hoy en día ese sígueme implica dejar todo lo que es conforme al mundo, todo lo que es el raciocinio, todo lo que es argumentación para no ser obediente 100% a la palabra. No es que yo creo que no, yo creo que tal, yo creo. El Señor nos llama, digamos, a creer en ese tipo de cosas, sino a obedecer. Creer en Él y obedecer. Entonces, que nuestra obediencia sea así, que oímos para obedecer, porque nos habla de espíritu a espíritu, y cuando viene esa manifestación de la palabra de Dios, la única respuesta es obediencia total. Amén. Pastor. Muy bien, Ana. Cierra con oración también, ya que comenzaste con oración, cierra en oración. Gracias, Pastor. Señor, en esta noche cerramos agradecidos porque tu palabra no va a regresar vacía. Tu palabra ha hecho, Señor, el propósito con el cual nos las entregaste en esta noche a través del pastor Arturo. Fuiste tú quien hablaste, Señor, de espíritu a espíritu. Mi espíritu lo recibió y sé que el de mis hermanos también, Señor. Gracias por esas 3 incorporaciones que has hecho, pero sobre todo gracias porque la última incorporación que hiciste, que le delegaste a la iglesia, Señor, para eso es el regalo más maravilloso, Señor. Queremos, Señor, queremos expresar esa verdad a esta tierra, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor, por tan grande amor, Señor, porque nos has confiado eso y nos los has entregado, Señor. Y queremos, Señor, transmitirlo de esta manera, de espíritu a espíritu, Señor. Enséñanos a ser tan obedientes como tú lo hiciste, Señor Jesús. Tú te hiciste hombre y fue esa segunda incorporación. Te hiciste verbo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para eso, Señor, para nosotros poder tomar el ejemplo tuyo de cómo lo hiciste, el Padre y tú siendo uno, y nosotros ahora y tú siendo uno, Señor, transmitiendo la misma verdad, la misma palabra, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por esa incorporación tuya, Señor, porque tú eres el verbo, tú eres la vida y tu palabra, Señor, es espíritu y vida. Y hoy, Señor, te doy gracias porque a cada uno de mis hermanos y mi vida, Señor, hemos recibido de tu vida. Hemos hoy, Señor, y lo declaro, hemos resucitado, hemos escuchado tu voz cuando nos dijiste, sígueme. Y queremos seguirte a ti, Señor, no a las cosas del mundo. Por eso, Señor, una vez más te decimos, dejamos las cosas atrás, Señor.
esa dureza de corazón, Señor, te pedimos perdón, Señor. Nos desligamos de esas malas actitudes, Señor, de rebeldía, Señor, y ahora, Señor, tomamos de tu sustancia porque tú fuiste obediente y hasta obediencia hasta la cruz y de la misma manera, Señor. Tu palabra que nos ha traído hoy vida y nos ha resucitado, Señor, seremos así tal cual, Señor, obedientes. Necesitamos de ti, Señor, de tu vida cada vez más. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por revelarnos estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecimos al pastor, Señor, y tú sabes, Señor, cuán agradecidos estamos todos nosotros, Señor, por todas las imparticiones que das a través del pastor, de la pastora Gladys y de todo el equipo de Palabra de Vida en Bogotá, Señor. Tú te sigues manifestando a través de ellos, Señor, y lo seguirás haciendo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Una cosa muy importante es que para la próxima tengan las cámaras activas. No es bueno, no es cierto lo adecuado, sino que realmente todos estén con sus cámaras activas. Es un requisito importante cuando se hace todo este tipo de ministraciones. Bueno, amados, un abrazo, bendiciones y que a plenitud disfruten e incorporen plenamente estas enseñanzas que enriquecen y transforman la vida. Amén. Les bendigo. Hasta una próxima. Gracias, pastor. Chao, chao. Amén. Gracias. Amén. Pastor, Pastor. bendiciones. Amén, amén, pastor. Gracias, gracias. Gracias, bendiciones. Gracias. Gracias. Mami.